El Reichstag, el Parlamento Nacional y símbolo de la democracia, fue incendiado. En mitad del escándalo, Hitler culpó a los comunistas llamándoles plaga asesina y asegurando que Dios había ordenado que les aplastaran con puño de hierro. Muchos han sugerido que fue la SA, en un plan inspirado por el mismo Hitler, la que inició el incendio. Sea cual sea la verdad, ese acontecimiento emotivo fue muy oportuno para Hitler. Le permitió exigir el estado de emergencia, que fue declarado al día siguiente por el enfermo presidente alemán Paul von Hindenburg. Se suspendieron los derechos civiles y el pueblo alemán perdió su última protección. Hitler solo había tardado unas semanas en conseguir el movimiento crucial que hizo posible la Gestapo. Cualquiera podía ser arrestado en cualquier momento y ser retenido indefinidamente. La SA había desempeñado un papel fundamental, pero era un instrumento demasiado rudo para lo que Hitler tenía ahora en mente. Necesitaba algo mucho más refinado, y en los siguientes meses encontraría la forma de crearlo. En 1933, Alemania había elegido a Hitler y a su partido nazi para que subiera al poder, y permitió que se suspendieran todos los derechos civiles. Hitler trabajaba en su plan maestro del Tercer Reich, pero mientras tanto, la policía auxiliar, la SA, controlaba las calles. Arrestaron a tanta gente que no había sitio para meter a los prisioneros. En ese momento surgieron los búnkers, las terribles cárceles privadas de la SA. Llevarse a individuos desgraciados se había convertido en una costumbre de las SA. El tipo de violencia que se vio en nuestras ciudades casi supera el umbral de la credibilidad. Los llamados campamentos salvajes eran cárceles improvisadas. En Oranienburg, por ejemplo, se utilizó una fábrica de cerveza abandonada. Mientras los documentales de propaganda los describían como centros de reeducación que incluían hasta ejercicios matinales, la verdad era muy distinta. 900 personas estaban embutidas allí a merced de la SA, que las torturaba y asesinaba con total impunidad. Todo el mundo tuvo su turno, claro. El Frente Rojo, los socialdemócratas, cualquiera que no fuera fascista, y los judíos. La campaña antisemita de la SA había ido creciendo poco a poco. Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, la legitimó anunciando unas medidas contra todos los negocios judíos en Alemania. Bis die Mitternachtsstunde fortgesetzt. Vollzieht sich mit einer schlagartigen Wucht, aber auch mit einer imponierenden Manneszucht. La SA no necesitaba más ánimos. Su comportamiento se volvió aún más abusivo y fueron los judíos los que lo sufrieron. Hasta los que apoyaban a Hitler quedaron sorprendidos y en el extranjero estaban horrorizados. Hitler les frenó. Ya habían cumplido su parte. La policía normal volvió a las calles. Porque Hitler trabajaba en un plan más grande. Había visto la eficacia de la SA controlando a la oposición. Pero también era consciente de su burda autoindulgencia, de sus líderes corruptos y de su falta de disciplina. Esa no era la imagen que quería proyectar. Sabía exactamente lo que quería, algo que pudiera extender el miedo que había creado la SA y refinarlo. Una policía secreta y política obligada a servir al Führer, al partido y al Reich. La llamó la Geheime Staatspolizei, la policía secreta estatal, aunque se la conocería por su abreviatura. Una palabra que se convertiría en sinónimo de miedo, la Gestapo. Hitler ya tenía unidades de seguridad y vigilancia colocadas como procedimiento, pero la Gestapo sería algo distinto. Sería secreta, pero muy conocida. Las nuevas fuerzas tenían el cuartel general en la calle Prinz Albrecht, en Berlín. Al principio solo tenía jurisdicción en la gran provincia oriental de Prusia y solo había 200 oficiales, todos con una educación muy buena. Como líder, Hitler había elegido a Hermann Göring,
entre los más ambiciosos y vanos de todo el grupo interno nazi. Göring protegió su poder ejecutivo de la fuerza policial en Prusia con ahínco. La Gestapo era su niño mimado porque él sabía bien que guardaba la llave de su poder. El Führer disfrutaba leyendo sus informes secretos muy dramatizados y exagerados. El expediente de Göring era simple, buscar la oposición allá donde estuviera. Pero los principales enemigos de los nazis, los comunistas, los socialdemócratas y los sindicatos, habían pasado a la clandestinidad para entonces. Para encontrarlos necesitaría habilidad, la habilidad de una policía entrenada. Göring se aseguró de que la nueva fuerza supiera que iba a ser un trabajo policial distinto, no iban solo a perseguir criminales. Und alle diejenigen, die ausschließlich wegen ihrer roten oder schwarzen Gesinnung und zur Unterdrückung aller nationalen Bestrebungen in Amt und Würden sitzen, hinausfegen. Pero Göring enseguida tuvo competencia en Heinrich Himmler y en Reinhard Heydrich, dos nuevas estrellas en la jerarquía nazi que miraban con ojos golosos a la nueva organización. Himmler llevaba al lado de Hitler desde los primeros días en Múnich, capital de la provincia sur de Baviera, donde todo el movimiento nazi había comenzado una década antes. Allí lideró las SS, el servicio de seguridad personal de Hitler. Bajo su mando, las SS se habían expandido, haciéndose con la policía bávara. Y no resulta sorprendente que se interesase en el desarrollo de la Gestapo, al igual que su compañero y líder de las SS, Reinhard Heydrich, un joven nazi listo y ambicioso. Heydrich era el pivote oculto sobre el que giraba el régimen nazi. El desarrollo de toda una nación estaba guiado por ese personaje contundente. Heydrich fue de hecho el titiritero del Tercer Reich. Himmler y Heydrich reclutaron a un tercer miembro para el equipo, un profesional formado en el que confiaban ciegamente. Policía dedicado y con experiencia, Heinrich Müller estaba destinado a tener una profunda influencia en el futuro de la Gestapo. La policía política de Múnich fue el primer empleo de Müller y se hizo un nombre por sí mismo como supervisor muy eficaz de los comunistas. Él, en muchos aspectos, encajaba en el molde. Era ambicioso, despiadado, dedicado, obediente, y aunque no era nazi antes de 1933, Heydrich y Himmler dejaron muy claro que ese era el tipo de persona con la experiencia que necesitaban. Müller no era como sus jefes inmediatos. Rechazaba los símbolos de poder en favor de un profesionalismo total y centrado. Cualquier forma de conversación con él era casi imposible. Por su parte, consistía en preguntas formuladas de manera tan fría que parecía más un interrogatorio. Una vez me dijo, se debería llevar a todos los intelectuales a una mina y luego volarla. Incluso cuando los principios de la Gestapo se estaban estableciendo en Berlín, el trío de las SS en Múnich ya se estaba embarcando en un nuevo plan que desmarcaría la política nazi de todo lo que habían hecho antes. Basándose en la idea de los búnkers, estaban trazando un campamento cerca de Múnich, en un suburbio llamado Dachau. Aquí las SS iban a concentrar a todos los que se considerara enemigos del Estado. En el verano de 1933, el plan había despegado. 26.000 personas habían sido internadas en campos por toda Alemania, varios miles de ellos en Dachau. Anna Pröll era miembro de un grupo de la resistencia. A muchos de sus amigos les arrestaron por sus actividades políticas en 1933.